enfermé con un problema gastrointestinal bastante fuerte. Me llevó a estar débil. Esta enfermedad básicamente acabó con mi vida. Mis padres no aceptaban que ya yo me había ido de este plano terrenal porque obviamente sintieron que lucharon tanto por tener un hijo que perderlo así. Y yo creo que aunque no hayan luchado por tenerlo, o sea, que haya sido fácil tener, eh, concebirme, igual para un papá debe ser durísimo perder a un hijo. Y mis padres en ese sentido sufrieron mucho, porque yo tenía días deshidratándome, etcétera, hasta que, bueno, llegué al punto de la muerte. Dios te bendiga una vez más. En este momento nos encontramos en Buenos Aires, Argentina. Venimos con un testimonio que va a cambiar tu forma de pensar. Para Dios nada es imposible. Todo es posible para el que cree. Hace días estuvimos hablando y con mi amiga y mi hermana, que ya va a saber quién es, y estuvimos hablando con ella y ella nos comentó de lo que vivió cuando apenas nacía, antes de nacer, todo lo que vivió, la realidad de sus padres. Y hoy, una vez más, seguimos con ella. Dios te bendiga, Keila. Amén. Gracias por esa introducción, gracias por la invitación. Como decía Christopher, bueno, gracias a Dios que ha permitido, digamos, varios episodios en mi vida donde he podido ver su bondad, su grandeza, su misericordia. Y bueno, aquí estamos para, como dice la Biblia, poder contar de sus maravillas. Amén. Dios te bendiga una vez más, mi hermana. Keila, esa audiencia es toda tuya. Están ansiosa y tienen hambre de escucharte. Cuéntanos una vez más acerca de tu testimonio. Bueno, una de las cosas que siempre trato de resaltar cuando hablo de este testimonio, básicamente es pregonar o profesar, en este caso, la grandeza de Dios en hacer algo cuando parece que no se puede, cuando parece que ya está todo perdido. Él siempre usa, digamos, su soberanía para obrar como Él quiere. Y bueno, en su momento, eh, y digamos de forma introductoria, mis papás no podían tener hijos, tuvieron varios intentos, no pudieron. Mi mamá fue a una campaña en la calle, y recuerdo que ella me cuenta que fue con mi papá, digamos que fueron esperanzados en recibir el milagro de la fertilidad porque no podían tener hijos. Después de tantos intentos, ella quedó embarazada, después que lo oraron en esa campaña, etcétera, y nacieron mis dos hermanos morochos, mellizos, no sé cómo le llaman en los países donde nos están escuchando, pero después de ese milagro nacieron dos, que fueron mis hermanos. Ellos no se lo esperaban, bueno, Dios como que los sorprendió con dos. Después pasó el tiempo, un año y casi 2 años, y me concibieron a mí. Yo nací, gracias a Dios todo bien, obviamente como todo padre espera un hijo felices, pero si no me equivoco, cuando tenía 6 meses más o menos, 6, 7, 8, en ese rango de edad, de tiempo que yo tenía, me enfermé con un problema gastrointestinal bastante fuerte que me o sea, me llevó a estar débil. Y nada, esta enfermedad básicamente acabó con mi vida. En realidad, este, mis padres no aceptaban que ya yo me había ido de este plano terrenal porque obviamente sintieron que lucharon tanto por tener un hijo que perderlo así. Y yo creo que aunque no hayan luchado por tenerlo, o sea, que haya sido fácil tener, concebirme, igual para un papá debe ser durísimo perder a un hijo. Y mis padres en ese sentido sufrí mucho, porque yo tenía días deshidratándome, etcétera, hasta que, bueno, llegué al punto de la muerte. Después de ahí, bueno, mi papá me llevó a la casa de un tío que era pastor para que orara por mí, porque él creía y tenía la esperanza de que Dios podía hacer algo.
pero yo estaba muerta, o sea, ya yo estaba muerta. Ok, entonces tu padre no era cristiano todavía. No, 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 no. Mi papá y mi mamá, o sea, mi mamá era creyente, iba a la iglesia y eso, pero mi papá no. Perfecto. Ok. Entonces quiere decir que tus padres no podían tener hijo. Dios le concede el tener hijo. Viene y se rompe el hielo, por decirlo así, con unos morochos, con unos mellizos, con unos gemelos, un par de hijos. Y aún viendo la gloria de Dios, tus padres no han aceptado a Cristo aún. No, en realidad no. Ellos creyeron en el Señor después, pero mi mamá sí, mi mamá creyó antes, mi papá no. Mi papá estuvo siempre como conocida de la palabra. De hecho, mi papá, antes que mi mamá, sabía del Evangelio porque, digamos, por parte de su familia, habían pastores y así. Mi mamá no, mi mamá venía de otra familia de su familia donde no existía nada que ver con el Evangelio de ninguna manera, pero ella, después de todo lo que le habían presentado por medio de este tío que tenía tipo una célula, la iglesia se reunían como en una casa, y por ahí fue que ella conoció a Cristo y bueno, aceptó al Señor, fue, digamos, seguidora de Cristo, pero bueno, también hay un testimonio detrás de eso, todo lo que ella vivió por parte en el tema matrimonial con mi papá. Entonces, bueno, como que fue una lucha difícil, pero sí, básicamente mi mamá concebió, digamos, el milagro, Dios le dio el milagro sin ellos ser cristianos. Perfecto. Entonces llega el momento cuando por el tema que te dio de tu salud, eh, estás muerta. Tus padres no son creyentes aún, pero ellos deciden orar y creerle a Dios una vez más, así como le creyeron años atrás cuando no podían tener hijos. Cuando ellos oran o le piden a Dios, no sé qué fue lo que hicieron, qué aconteció y cuál fue la actitud de ellos. Mira, a mí me llama la atención mi testimonio desde mi parte, contarlo, obviamente yo tengo que contarlo de lo que ellos vivieron. Pero me llama mucho la atención eso, justamente, que ellos no creían, no eran cristianos, o por lo menos mi papá no era cristiano, y sin embargo él acudió a Dios porque estaba desesperado y obviamente sabía, él conocía de Dios, de su poder y de lo que él podía hacer, a pesar de la rebeldía, a pesar de que estaba fuera de sus caminos. Eh, bueno, fueron a donde el tío para que oraran, mi tío oró por él, bueno, en realidad era un tío de mi papá, que era el pastor que los llevaba a esta célula. Eh, él oró por él, por mí, pero ya como que le dijo, hay un espíritu de muerte rondando aquí, y no le dijo, no hay nada que hacer ni nada, pero oraron por mí, declarando palabra de vida y bueno, la voluntad de Dios. Mi papá me cuenta que él me tomó en sus brazos y como que bueno, yo no voy a rendirme, yo no voy a desistir de mi milagro. Me tomó en sus brazos y se fue, tomó un taxi y se fue a una clínica cercana que estaba ahí, digamos, no sé, cercano a mi casa. Este, y bueno, nada, cuando llegó, perdón, cuando iba en el auto, mi papá me cuenta que estaba desesperado, llorando, orándole a Dios, rogándole, suplicándole porque me salvara. Y hubo algo que él le dijo a Dios particularmente que siempre siempre sale a relucir en las conversaciones que tenemos con este tema. Y es que él le dijo a Dios que si él me devolvía la vida, él le prometía que yo nunca me iba a apartar de sus caminos. Como que bueno, si tú me salvas a mi hija, si tú me la devuelves, mejor dicho, yo te prometo que voy a hacer todo lo que tú digas para que ella te sirva. Y bueno, él hizo esa oración de fe, se fue, iba orando por todo el camino. Creo que desde el lugar de donde yo estaba, desde donde vivíamos, hasta la clínica sería, no sé, como 15 minutos. No era lejos porque era muy cerca. Y en ese lugar, bueno, cuando me llevaron, obviamente como que la gente, los médicos, todo el personal del salud estaba recibiendo a una niña sin vida. Mi papá me dice que yo tenía la boca seca, yo estaba flaquita, deshidratada, ya con el cuerpo morado. O sea, yo estaba muerta, yo no tenía signos de vida para nada.
tenía ya el aspecto de un cadáver. Y cuando me llevó al médico mi papá, obviamente lo recibieron como que si estaba loco porque, ajá, tú nos estás trayendo una muerta, ¿qué quieres que hagamos? Lo que viene y proceder es ya preparar todo para una sepultura. Y mi papá como que, no, él no se resignó ni tiró la toalla ni nada, no sé, la verdad no sé qué trato, eso no se lo podrías contar yo, tendrían que escucharlo de él, qué fue lo que pasó en él y qué pasó dentro de él para que él no desistiera de lo que quería recibir. Y no sé qué era lo que le estaba haciendo con los médicos, porque la verdad no sé. Pero lo cierto es que hubo un momento donde el médico como que estaba, bueno, señor, está bien, estás loco, me estás pidiendo que te la salve, pero ya está muerta. Y de pronto me pusieron en una camilla y yo estaba como si nada. Yo estaba rozagante, yo estaba gordita, rosadita, moviéndome, o sea, como que nada me había pasado. Entonces le preguntaron a mi papá qué había pasado ahí. En vez de mi papá preguntarle a ellos o algo así, ellos le preguntaron como que, ¿qué pasó acá? O sea, ¿en quién crees tú? Porque esto que estamos presenciando es un milagro. No hay forma, ella llegó muerta y ahora la estamos viendo con vida. O sea, evidentemente mi papá sabía que él estaba ahí y como resguardando su palabra de fe para Dios, diciéndole, bueno, yo creo que tú me la vas a devolver, no sé, ahí les digo la verdad, no sé qué haya pasado dentro de mi papá, si la desesperación por tener a su hija viva otra vez, si la convicción de que sabía que Dios lo podía hacer, cualquiera haya sido la razón y el motivo, bueno, Dios decidió en su soberanía devolverme la vida. Y yo, obviamente que se lo agradezco profundamente siempre a Dios, porque Dios pudo haber decidido que no, porque Él es soberano y él es el que da la vida y el que la quita. Y si Él me permitió nacer y en su momento, pues, esta enfermedad me llevó para el otro plano de lo que es la existencia del ser humano y el proceso de lo que sería la vida y la muerte, eh, nada, Dios decidió que me iba a dar la vida y les puedo decir que cada vez que mi papá me cuenta el testimonio o que lo compartimos en algún lugar, nosotros siempre terminamos maravillados porque a pesar de que mi papá no era cristiano y yo crecí, yo era grande, yo tenía, no sé, 5, 4, 3 años, yo tenía conciencia ya de las cosas. Mi papá siempre me mandó a la iglesia con mis tíos, con sus hermanos, que eran cristianos en ese momento. Siempre me mandó a la iglesia. Cuando él se iba a trabajar y venía de la casa, nos decía a mis hermanos y a mí que necesitábamos, porque sí, aprendernos un texto bíblico diariamente, o recitárselo, o leérselo, pero siempre estuvo con él, yo creo que ese compromiso de que sabía lo que le había prometido a Dios. No le prometió que él le iba a servir, pero bueno, le dijo, ella te va a servir. Y de alguna manera, Dios, no sé, tuvo misericordia de él, lo escuchó y, y le plació devolverle a su hija, que era algo que en su momento deseaba, y hasta el día de hoy, yo creo que eso ha sido una de las palabras que me ha sostenido en todo este tiempo, que es que si Dios me permitió y me devolvió la vida es porque algo él quería hacer y en mi papá y en mí. Gracias a Dios pasaron los años, el tiempo, Dios tuvo una conversión con mi papá tremenda. Este, Exacto, exacto. Después de eso, tu papá está presenciando otro milagro más. No voy a decir el segundo. Sé que pasaron más milagros, quizá no a ese nivel, pero tu padre vuelve a presenciar un milagro tan potente como este. No solo tu padre, tu madre está allí. ¿Qué pasó con tu padre? ¿Tu padre cumplió la promesa? Ya me dijiste que sí. Dijiste que te enviaba a las iglesias con sus dos hermanos, tus dos tíos. Dijiste que no solamente te enviaba, sino que le exigía que se aprendieran un versículo. Creo que tu padre cumplió en esa parte. ¿Qué pasó con tu padre, con su vida? Y hoy día, ¿en qué se ha vuelto tu padre, tu madre? Mira, como dije al principio, nosotros tuvimos un proceso difícil, mis hermanos y yo, de la infancia y la niñez por el tema de matrimonial de mis papás.
porque aunque mi papá sí cumplió con esto de que nos mandaba a la iglesia y siempre nos estuvo, digamos, nos mantuvo ahí en esa enseñanza del temor a Dios, a pesar de que él no era creyente o no iba a la iglesia, no era discípulo de Cristo en realidad, porque creía en Dios, pero no era discípulo de Cristo. Eh, sí, mi papá sufrió consecuencias del pecado, fue alcohólico, nosotros casi no los veíamos, aunque él estaba con nosotros, prácticamente vivimos el abandono de mi papá porque siempre estaba tomando. Mi mamá tomó las riendas del hogar en el sentido espiritual, ya mi mamá estaba full en la iglesia, predicando, cantando, haciendo muchas cosas, pero sola, no con mi papá. Y nosotros sufrimos bastante, sufrimos violencia doméstica, sufrimos abandono, sufrimos el ver todas esas consecuencias de un hogar donde está la ausencia del Señor, porque había una parte donde no se reconocía a Jesús. Y de hecho mi papá llegó a negar a Dios, llegó en un tiempo de rebeldía total, se convirtió en lo que hace todo el pecado, siempre deformando a las personas, siempre deformando, digamos, esa esencia de lo que Dios hace en alguien. Y bueno, nosotros sufrimos la consecuencia, por supuesto, de ese matrimonio quebrantado por el pecado, por todas las cosas que estaban haciendo mis padres. Pero bueno, un cierto día mi papá llegó a la rebeldía total de que él se creía más que Dios, no sé. De verdad que fue un tiempo horrible, fue un tiempo de oscuridad en nuestra casa, bastante sufrimiento. Eh, pero le doy gracias a Dios porque él es tan bueno que a pesar de la desobediencia, de la rebeldía y todo lo que mi papá, digamos, hizo yo digo mi papá porque, bueno, yo recuerdo a mi mamá de ser cristiana, pero ellos sabrán como matrimonio que eran las cosas que vivían, que no. Pero sí, sí se notaba mucho esa, digamos, esa carga de mi mamá, porque ella quería que mi papá sea cristiano. Y bueno, básicamente nosotros tuvimos que presenciar todas esas cosas. Sin embargo, en una de esas rebeldías de mi papá, él dijo como que, bueno, la única manera de que yo sea cristiano es que Dios me venga a buscar a mi casa. Yo no voy a estar yendo a ninguna iglesia, yo no voy a ir a ninguna parte que me estén orando. Que Él me venga a buscar a mi casa si Él quiere que yo sea cristiano. Si Él me quiere salvar, que me venga a buscar a mi casa. Wow, wow, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. ¿Y qué hizo el gran yo soy? El Dios vivo, el todopoderoso, Keila. Bueno, a mí me sorprende que mi papá estaba en un nivel de rebeldía tan alto que desafió a Dios. O sea, a él no le bastó pensar en lo que él había vivido conmigo y quizás con mis otros hermanos también, porque mis hermanos también tienen sus testimonios, particularmente cada uno de lo que Dios ha hecho desde que estamos chiquitos. Pero, pero sí te puedo decir que eso fui testigo total y te puedo contar con detalles cómo pasó todo, porque me acuerdo que fue un día que estábamos en la casa en la noche, acabamos de cenar y estábamos como que cada quien viendo televisión, como un día en la noche normal de una familia. Mi papá estaba viendo televisión, yo estaba ahí cerca de él también, y eran cerca de las 12 de la noche, era ya de medianoche, era bastante tarde. Bueno, nosotros escuchamos a unas mujeres en la puerta de la casa orando, hablando en lenguas, y nosotros no entendíamos nada. O sea, nosotros pensábamos que era en la iglesia, quizás porque se escuchaba cerca, nosotros vivíamos cerca de la iglesia, pero la verdad es que cuando nosotros escuchamos todo eso, tocaron la puerta de nuestra casa y no recuerdo bien quién abrió. Lo cierto es que hicieron pasar a las mujeres que estaban orando o que estaban ahí y, y recuerdo que preguntaron por mi papá. Esas mujeres intercesoras, que el fuego de Dios está en sus vidas, que no le temen a nada ni a nadie, le creen al Señor y van hacia adelante, obedecen a Dios, la verdad. Y me acuerdo claramente que ellas preguntaron por mi papá y nada, le dijeron, ah, bueno, él está en la habitación.
Y como eran de confianza, porque una de ellas es la tía de mi papá, es la esposa de un tío de mi papá. Amada y querida por nosotros demasiado, ella le dijo, mira Adolfo, pero con autoridad, mi papá se llama Adolfo, le dijo, Adolfo, nosotros estamos aquí porque un día tú le dijiste a Dios que si Dios quería que tú seas cristiano, te buscará en tu casa. Y Él te dice que aquí está y te vino a buscar. Eso fue un momento que mi papá empezó a llorar, cayó en el suelo y no tuvo otra opción de que rendirse y decir, esto es Dios porque nada más Él sabe que, o sea, cómo esas mujeres saben que yo le había pedido eso a Dios. Fue una de las cosas más impresionantes que yo he presenciado en mi vida cercano, porque obviamente que yo he visto cosas que Dios hace espectaculares, hermosas, soberanas, etcétera. Pero vivirlo en mi casa, después de haber escuchado a mi papá diciendo una cosa, pasó el tiempo, porque tampoco es que pasaron una semana, pasaron, me atrevo a decir que algunos años. Eh, que llegaran esas mujeres ahí con esa autoridad, diciéndole a mi papá lo que él le había pedido a Dios. O sea, fue un montón, la Wow, verdad. qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Para que veas, esto es hermoso. Número uno, estamos viendo una pareja que no podía tener hijos, pero tenía fe. Le clamó al gran yo soy y le dio la oportunidad de tener hijos. Número dos, tiene varios hijos, pero tiene una hija que se le muere. No siguen el camino de Dios, pero siguen con su fe. Y su fe fue tan fuerte que cuando la ciencia y los médicos decían muerte, él dijo, yo creo en ese Dios que un día me hizo un milagro, aunque yo no le sirva a él. Número tres, a pesar de que vio la gloria de Dios, no una ni dos veces, creo que varias veces más, en su vida no se decidió a dar el paso, sino que le dice, si tú quieres, ven a buscarme aquí. Y aún así, el gran yo soy fue y lo buscó. ¿Y qué hizo él? Aceptó el llamado. Años después, fue y aceptó el llamado. Dios ha permitido que tú veas la gloria de Dios en tu vida y te ha dado el primer milagro, que se te ha muerto, que le has orado de nuevo para que te lo resucite y aún así no tomas la decisión. Pero hoy tal vez le ha dicho, ven a buscarme a mi casa. Hoy Jesús te está tocando las puertas de tu casa y de tu corazón. Acéptalo, búscalo, porque grandes cosas tiene Dios para tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, y de esta manera nosotros pudimos ver las maravillas de Dios, una de las tantas cosas que Dios hizo en nuestra familia. Así que los animo a creer en el Señor. A veces uno cree que Dios solamente hace cosas con algunas personas, pero no. Nosotros no éramos una familia espectacular, especial, adinerada, una familia común que necesitaba de Dios. Y Él llegó para darnos lo que necesitábamos, su amor, su restauración. Y por eso hoy estoy aquí contándoles este testimonio, porque Él ha sido bueno y porque Él es maravilloso. Que Dios les bendiga y muchísimas gracias por escucharnos. Los animamos y le animo a que puedan seguir adelante confiando en lo que Dios puede y quiere hacer. No olvides suscribirte, dar like, compartirlo con más personas que lo necesitan. Shalom, shalom.